Hola a todos y bienvenidos. Mira, quiero mandar antes de nada un saludito a los amigos de Argentina, que ya tienen nuevo papa. Estarán contentos. Ya se va a acabar el hambre en el mundo. Van a vender esos collarones que tienen para ayudar a la gente que no tiene agua en su casa, en África y por ahí, para hacer pozos de agua. Ya se van a arreglar los problemas del mundo. Bueno, lo digo en tono cariñoso, ¿eh? Y un saludo a los amigos de Chile y de Puerto Rico, toda la gente de Sudamérica y de Centroamérica que me ve, que me sigue. Un saludo afectuoso. Y a los de España también, por supuesto. Bueno, pues saludado la gente que yo considero mucha más gente. Iré saludando poco a poco, pero bueno, estos son, como quien dice, los habituales, los de siempre. Así que venga, no me enrollo más, que empiezo yo con mis rollos y se nos va el tiempo. Mirad, lógicamente para la fragua, ya la tenemos terminada, pero claro, vamos a necesitar algo para echar carbón dentro. Así que vamos a hacer una palita. Tengo aquí las piezas ya casi preparadas, o sin casi. De unas chapitas que tenía por ahí. Estaban ya un poco oxidadas, pero bueno, para lo que va a ser, las he lijado un poquito. Tiene 15 y medio, no llega, bueno, 15 vamos a decir, 15 por 11 tiene la chapita. Yo creo que va a ser un buen tamaño, para luego para cargar carbón para la mini fragua que tenemos aquí. Y aunque no fuera mini, yo creo que también nos valdría, porque va a salir una palita, yo creo, bastante maja. Bueno, pues tenemos esa que hemos dicho de 11 por 15. Tenemos otra piecita de lo mismo, tiene que ser, que sea igual de grande, de 11, si hemos dicho aquí de 11, eso, aquí también, es un poquito más pequeña, de 10 y medio tenemos esta, 10 y medio por 4 y medio, esta la tenemos de 15 por 4 y medio, y esta otra pues debe ser de 15, efectivamente, por 4 y medio también. Vale, estas dos son iguales. Y un tubito que ya he empezado yo a preparar, le he colocado una anillita aquí atrás, le he hecho un par de agujeros, le he hecho un par de agujeritos a un tubo normal y corriente, y le he pasado una anilla, en este caso de ferralla, pero bueno, de lo que tengáis por ahí. Es un poco gorda, pero bueno, un poco más fina también valdría. Vale, tiene el tubito 13 centímetros, pero más que nada esto es para el manejo de la mano, para que te entre en la mano. O sea que de grueso, pues algo que puedas agarrar. Tamaño de, yo que sé, ¿cuánto tiene de grueso? Vamos a poner 15 milímetros, 15 o de 20 también valdría, pero bueno, se trata de ir aligerando un poquito de peso y que se pueda coger, porque un alambre o un hierro así del tamaño rotulador, eso pues igual es un poco fino, ¿no? Bueno, que tenga un tamaño, en este caso tiene 15 milímetros, pues de 15 lo vamos a hacer. He puesto una anillita que luego colgaremos de ahí, y vamos a empezar a montar, porque esto va a ser así. Esta piecita va a ir en la parte de atrás, como si dijéramos. Esta le vamos a dar la parte de atrás, pues así, la vamos a ir soldando ahí, y vamos a empezar a armar la caja con un ángulo de 45 grados. Ponemos la escuadra, 45 grados, de 90, no sé por qué me empeño en decir de 45, de 90. Le ponemos la escuadra. Si tuviéramos una escuadra magnética, mira, ahora me vendría bien una escuadra magnética, pero bueno, me apañaré así. Le damos ahí unos puntitos y lo comprobamos. ¿Que está bien? Pues nada, repasamos y lo dejamos ya fijo. Venga, vamos montando, porque si no, pensando no se resuelve todo. Vale, le damos un cordoncito, comprobamos con la escuadra que vaya un poquito, comprobamos con la escuadra que vaya un poquito, que va bien, perfectamente. Ahora sería el momento de enderezar algo. Si tuviéramos que
que enderezar. Como está bien, pues nada, seguimos. Vamos a soldarle los laterales. Primero los punteamos y una vez que estemos seguros de que está bien, lo rematamos. Bueno, ni que decir hay de que esto ahora mismo quema. Estamos trabajando en una superficie pequeña, así que vamos a tener un poquito de cuidado. Trabajar con guantes. Ahí va la escuadra, ahora la cogeré. Trabajar con guantes, con las protecciones adecuadas, con gafas, etcétera, etcétera. Vamos a tener un poquito de cuidado, Bueno, en un principio había pensado la chapita esta que vamos a poner aquí en los laterales. Había pensado, veis la rayita, ¿no? Ir de los 4, creo que dijimos en un principio. A ver dónde está el metro ahora. Vamos a ver. 5 dijimos en un principio. Había pensado llevarlo de 5 a nada, acabar ahí en punta. Pero es que, hombre, para aligerar peso más que nada era la idea. Pero sí que es cierto que si lo corto así, queda mucho más ligera, que es lo que andaba buscando. Porque, oye, vas cargando pieza a pieza y se hace un poco pesada la paleta, pero claro, no la vas a estar cogiendo tampoco todo el día. Así que yo creo que no le voy a quitar eso, porque si no, es que en realidad luego que te cargaría esto así, porque ahí en punta prácticamente nada. Hombre, si tuviera intención de hacer otra 2, pues se aprovecharía la pieza cortándola por la mitad, y sacaría 2 piezas, pero no, que no. Y aquí lo vamos a cortar así un poquito en biselado. Si estuviera recto le reducimos. Si estuviera recto le quitamos ahí 3 centímetros. No sé ahora mismo cuál sería el ángulo, pero sería reducirle 3 centímetros. Queda un poquito, bueno, luego ya cada uno que le dé, si lo quieres hacer en curva, dándole un poquito ahí de arco, eso ya a gusto de cada uno. Bueno, yo lo voy a hacer así. La otra la tengo hecha igual. Venga, continuamos. Vale. Sujeta, punteamos y comprobamos. No es estrictamente necesaria la escuadra, pero oye, vamos ahí un poquito que no parezca luego un churro. Venga, la tenemos punteada, punteamos la otra. Luego al final ya lo repasaremos todo. Bueno, ya va cogiendo forma la paleta. Paleta carbonera o pala carbonera. Paleta, porque es pequeña, pues paleta carbonera. Venga, ahora pasamos a soldarle el puño, que es muy facilito también. Bueno, puño o asa o agarradera, llámalo como quieras. Vamos a procurar que nos quede un poquito así, como si dijéramos horizontal, que no nos quede hombre, luego cada uno a su gusto, pero yo le he cortado un poquito, no sé si se aprecia, con un poquito de bisel, con un poquito de inclinación, el mango o asa o agarradera, con la intención de que me quede un poquito levantada hacia arriba. En vez de quedarme, lo podríamos hacer para que nos quedara así horizontal. Vamos a ver si se aprecia el detalle ahí en el ángulo. Lo podríamos soldar ahí. Vamos a ver que estorba el guante. Podríamos soldar así, para que quedara ahí horizontal, pero le voy a dar un poquito de ángulo para que se quede hacia arriba. No sé, es más fácil de manejar. Así luego no te van rozando los dedos por el suelo y te vas llenando la mano de carbón cada vez que vas a coger. Me gusta más así que así lo voy a hacer. Y la anilla, pues que quede, por lo menos a mí me gusta así. Vamos a ver si lo puedo enfocar para que se vea. La anilla que cuelgue así hacia abajo, que no se nos quede de lado, porque si no luego para colgar pues es más difícil, ¿no? Me gusta más así. Seguimos un criterio que se quede así hacia abajo, no de lado. Venga, vamos punteando.
le marcamos un poquito, que no lo he dicho pero lo digo, le marcamos ahí más o menos para que vaya un poquito centrado, no lo vamos a poner ahí a un lado o a otro. Ya repito lo mismo, oye, a gusto de cada uno y depende de las condiciones en las que vaya a trabajar, etcétera, etcétera. Pero yo creo que lo normal sería, pues eso, marcamos ahí un poquito, yo lo voy a poner un poquito hacia arriba, pero centrado en el medio. Unos 4 centímetros más o menos a cada lado de... Le dejamos unos 4 centímetros más o menos de la esquina esta hacia el tubo y en el otro lado exactamente igual. Vamos con ello. Vale, pues ya la tenemos punteado el mango también, el puño, la agarradera. Lo tenemos punteado, vamos a empezar a repasar todo y vamos a ver cómo va quedando. Bueno, pues ya la tenemos repasadita. Se ha quedado, yo creo que bastante chula. Quedó repasadita. Y ya tenemos para cargar aquí carbón, todo lo que queramos. La vamos a pintar un poquito por pintarla, pero se podía quedar así perfectamente. Lo vamos a pintar un poco, venga. Bueno, pues listo. A dejarla secar. La voy a colgar por aquí. Y ahí se va a quedar secando hasta mañana, por ejemplo. Bueno, pues ya lo habéis visto. Trabajo terminado. Ahí la dejo colgando, que se seque. Y ya mañana podemos utilizarla para lo que queramos. Mañana, incluso dentro de un rato también podríamos. Pero bueno, dentro de una hora o dos. Pero bueno, hoy ya no la voy a utilizar para nada. Bueno, ahí tenemos ya una palita carbonera bien chula. No nos hemos gastado mucho. Más bien poquito. Porque como siempre andamos reciclando por ahí todo lo que pillamos. Y bueno, trabajo listo. Ya tenemos otra herramienta para la fragua. Venga, espero que os haya gustado. Hasta luego.